Rumanía, un país envuelto en misterios y leyendas, donde cada piedra guarda la historia de los siglos. ¿Qué sabemos realmente sobre él? La mayoría de nosotros, al mencionar esta enigmática tierra, rápidamente imagina los sombríos castillos de Transilvania y la siniestra sombra del conde Drácula. Pero la verdadera historia de Vlad Tepes es mucho más asombrosa y trágica que las fantasías de Hollywood. Más allá de las rutas turísticas, se esconde otra Rumanía, un país de contrastes, donde los pueblos medievales con techos de paja coexisten con modernas metrópolis, y las antiguas tradiciones se entrelazan con el progreso europeo. ¿Sabías que en las profundidades de las montañas rumanas se oculta un lago de hielo subterráneo, cuya antigüedad supera los 3000 años? ¿O que el misterioso bosque Hoia Baciu, apodado el Triángulo de las Bermudas rumano, provoca el silencio de los dispositivos electrónicos y genera un inexplicable sentimiento de inquietud en todos aquellos que se atreven a adentrarse en su espesura? Hoy nos embarcaremos en un viaje por el iceberg del conocimiento rumano. Desde los hechos superficiales, conocidos por muchos, hasta los secretos profundos que no cuentan las guías turísticas convencionales. ¿Qué se esconde bajo la superficie de este enigmático país en la encrucijada de Europa y los Balcanes? Pero esto es solo la punta del iceberg de los misterios rumanos. Bajo la superficie de hechos familiares, se oculta un mundo entero de fenómenos inexplicables y lugares enigmáticos, esperando a su investigador. Primer hecho. Tierra en la encrucijada de mundos. Los enigmas de la geografía rumana. Situada en el misterioso cruce de Europa del Este y Central, Rumanía representa un sorprendente fenómeno natural donde convergen diferentes mundos y energías. Bucarest, apodada el pequeño París del Este, esconde bajo sus elegantes fachadas una red de túneles subterráneos y catacumbas, cuyo origen todavía provoca intensos debates entre los historiadores. ¿Cómo pudieron los constructores medievales crear un sistema subterráneo tan complejo sin tecnologías modernas? Las majestuosas montañas de los Cárpatos, como antiguos guardianes, rodean el país en semicírculo, guardando en sus entrañas cuevas con pinturas rupestres, cuya antigüedad se cuenta por decenas de miles de años. Algunas de estas imágenes representan criaturas que no se asemejan a ningún animal conocido por la ciencia. ¿Qué intentaban transmitirnos los antiguos artistas? El delta del Danubio, este enigmático laberinto de 360 ríos y canales, alberga más de 300 tipos de aves y cientos de especies de plantas, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Los pescadores locales cuentan sobre extraños sonidos que emergen de las partes más profundas e inaccesibles del delta en noches sin luna. Ya sean canciones o llantos, como si alguien llamara a los viajeros a sus dominios. El Mar Negro, que baña las costas orientales de Rumanía, guarda sus secretos a más de 2000 metros de profundidad, donde la alta concentración de sulfuro de hidrógeno hace que la vida sea prácticamente inexistente. ¿Qué se oculta en estas profundidades estériles? Los arqueólogos descubren en el fondo del mar vestigios de antiguos asentamientos, hundidos hace miles de años. ¿Están estos hallazgos vinculados a las leyendas sobre civilizaciones perdidas? El paisaje de Rumanía es tan diverso que parece que la naturaleza ha llevado a cabo aquí sus experimentos más audaces, desde cumbres montañosas nevadas hasta playas de arena, desde densos bosques hasta extensas llanuras. Pero lo más sorprendente es que en esta relativamente pequeña área se concentra una cantidad increíble de zonas anómalas y lugares con propiedades inexplicables. Quizás sea la ubicación geográfica de Rumanía, en la intersección de diferentes flujos energéticos, lo que hace que esta tierra sea tan enigmática y atractiva para los buscadores de misterios de todo el mundo. Segundo hecho. Transilvania, entre la verdad histórica y la leyenda sangrienta. Cuando se habla de Rumania, es imposible pasar por alto la enigmática Transilvania. Una tierra envuelta en la bruma de tradiciones e historias místicas. En el corazón de esta región montañosa, entre bosques centenarios y ciudades medievales, nació la leyenda que conquistó al mundo, la historia del conde Drácula. Pero ¿cuánto de ficción se entrelaza con la realidad? Las crónicas históricas del siglo XV nos cuentan sobre el voivoda valaco Vlad III,
apodado Tepes o Empalador. Este gobernante, hijo de Vlad Drácula, que significa dragón, ha pasado a la historia como un hombre de increíble brutalidad y, al mismo tiempo, como el defensor de su pueblo contra la amenaza otomana. Su método de ejecución favorito, el empalamiento, se convirtió en un símbolo de terror para los enemigos y traidores. Los viajeros de aquella época describían bosques de miles de estacas con cuerpos empalados que Vlad usaba para adornar los accesos a sus dominios. Como un gobernante ordinario, aunque extremadamente cruel, se transformó en un vampiro inmortal. La respuesta reside en el genio literario del escritor irlandés Bram Stoker, quien en 1897 publicó la novela Drácula, que cambió para siempre la imagen del voivoda transilvano. Curiosamente, Stoker nunca visitó Rumania. Inspirándose en libros y relatos de viajeros, el majestuoso castillo de Bran, que hoy millones de turistas visitan como el Castillo de Drácula, en realidad tiene una relación bastante lejana con el Vlad histórico. La verdadera residencia de Tepes, la fortaleza de Poenari, ahora yace en ruinas, oculta en los densos bosques de los Cárpatos. Los lugareños cuentan extrañas historias sobre cómo, durante la luna llena, se pueden escuchar ruidos extraños y ver fenómenos luminosos inexplicables alrededor de estas ruinas. ¿Coincidencia o ecos de eventos antiguos? Los arqueólogos aún encuentran en los alrededores de Poenari artefactos de la época de Vlad, pero muchos lugares relacionados con él permanecen inexplorados. Existen leyendas sobre pasadizos subterráneos secretos y habitaciones ocultas en los castillos de Transilvania, donde podrían guardarse documentos desconocidos y tesoros de la época de Tepes, lo que resulta aún más intrigante. Algunas familias rumanas afirman ser descendientes directos del famoso voivoda, conservando reliquias familiares y conocimientos secretos transmitidos de generación en generación. ¿Es esto verdad o una hábil mistificación? Transilvania continúa guardando sus secretos, atrayendo a aquellos que buscan separar la verdad histórica de las capas de leyendas y supersticiones que han perdurado a lo largo de los siglos. El tercer hecho. Los misterios ortodoxos de Rumanía, frescos sagrados que han sobrevivido siglos de persecuciones. Pero no solo las sombrías leyendas y los sangrientos relatos definen la identidad espiritual de este enigmático país. Más allá de los castillos de Transilvania, en los tranquilos valles y en las boscosas laderas de los Cárpatos, se oculta otro legado, no menos misterioso. Antiguos monasterios cuyas paredes guardan sorprendentes testimonios de una fe inquebrantable. Un lugar especial entre ellos lo ocupan los monasterios de Bukovina, Voronezh, Moldovica, Sucevica y Humor, que han sido incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Estas sagradas moradas impresionan con sus increíbles frescos exteriores, creados en el siglo XVI, y que han mantenido la viveza de sus colores, a pesar de todos los caprichos de la naturaleza. ¿Cómo han podido estas coloridas imágenes sobrevivir siglos de lluvias, nevadas y luz solar? Algunos investigadores creen que el secreto radica en una técnica especial de aplicación de las pinturas. Otros hablan de misteriosos pigmentos naturales, cuyo compuesto se ha perdido en el tiempo. Los monjes locales, sin embargo, responden con una sonrisa. Es la voluntad de Dios conservarlos para las futuras generaciones. Es asombroso. Pero incluso en los años más oscuros del régimen comunista, cuando la religión fue objeto de crueles persecuciones, el pueblo rumano mantuvo un profundo apego a la fe ortodoxa. El dictador Nicolae Ceausescu ordenó demoler decenas de iglesias en Bucarest, pero no pudo erradicar la fe de los corazones de las personas. Según algunos datos, en los sótanos y en habitaciones secretas de casas comunes, continuaban las ceremonias religiosas clandestinas, y antiguos íconos y libros sagrados se pasaban de mano en mano, ocultándose de los ojos vigilantes de la Securitate. Hoy en día, más del 80% de los rumanos se consideran cristianos ortodoxos, lo que convierte a este país en uno de los más religiosos de Europa. En aldeas remotas, aún se conservan antiguos rituales que combinan tradiciones cristianas con creencias precristianas. Antropólogos y estudiosos de la religión de todo el mundo llegan a los Cárpatos rumanos para observar rituales únicos que solo existen aquí. Entre los más enigmáticos,
Se encuentran las procesiones nocturnas con antorchas en la víspera de Navidad y los rituales de purificación de primavera, cuyas raíces se remontan a tiempos dacios. Lo que resulta especialmente intrigante es que algunos monasterios guardan antiguos manuscritos que aún no han sido descifrados por los científicos. ¿Contienen conocimientos perdidos, profecías o simplemente registros monásticos? La verdad permanece oculta tras 7 sellos, al igual que muchos otros misterios de este asombroso país. El cuarto hecho. El fenómeno lingüístico de Rumanía. Una isla latina en un mar eslavo. Pero no solo los misterios religiosos y las leyendas místicas hacen de Rumanía un país único. Uno de los enigmas más sorprendentes de esta tierra está literalmente en la boca de cada uno de sus habitantes. El idioma rumano, un enigmático dialecto románico rodeado por todas partes de lenguas eslavas. ¿Cómo pudo suceder que en medio de los pueblos eslavos se haya conservado un idioma tan cercano al latín? Lingüistas de todo el mundo han estudiado este fenómeno durante décadas, pero aún no existe una explicación completa. El idioma rumano está compuesto en un 80% por palabras de origen latino, lo que lo convierte en el pariente más cercano del italiano, español, portugués y francés. Cuando un rumano dice paine, pan, un italiano reconoce sin esfuerzo su pane, y en el rumano apa, agua, se adivina fácilmente el latín aqua. Este fenómeno lingüístico es aún más asombroso, ya que después de la retirada de las legiones romanas en el año 271 de nuestra era, la conexión de estas tierras con el Imperio Romano se interrumpió por completo. Durante los siglos posteriores, el territorio de la actual Rumanía fue sometido a invasiones de godos, hunos, ávaros, eslavos, pecenegos y mongoles. ¿Cómo pudo sobrevivir el idioma románico en tal crisol de pueblos? Algunos historiadores suponen que la población romanizada se refugió en las inaccesibles zonas montañosas de los Cárpatos, donde continuó hablando su lengua, que se transformaba gradualmente en un proto-romance. Otros señalan la posible influencia del Imperio Bizantino, donde el latín permaneció como lengua de la administración durante mucho tiempo. Terceros plantean una teoría más audaz. Tal vez el idioma daciano, hablado por la población local antes de la conquista romana, era tan cercano al latín que el proceso de romanización se llevó a cabo mucho más rápido y profundo que en otras provincias. Es especialmente intrigante el hecho de que el artículo definido en rumano, a diferencia de otros idiomas románicos, se coloca después del sustantivo. No la casa, sino casa, casa. ¿De dónde proviene esta particularidad? Algunos lingüistas ven en esto la influencia del idioma albanés, otros, rastros de un antiguo sustrato daciano. Sin embargo, la verdad sigue siendo esquiva, como muchos otros misterios de este enigmático país en la encrucijada de civilizaciones. Lo que es aún más sorprendente, a pesar del entorno eslavo y la significativa influencia eslava, alrededor del 20% del vocabulario, los rumanos han mantenido no solo su lengua románica, sino también una profunda conciencia de su identidad latina. Somos una isla de cultura latina en un mar eslavo. Esta expresión se puede escuchar a menudo de los intelectuales rumanos. Pero ¿cuánto tiempo podrá mantenerse esta isla lingüística en la era de la globalización? ¿Podrá el idioma rumano conservar su singularidad frente a la invasión del inglés en el léxico? Este es otro enigma, cuya respuesta solo el tiempo podrá revelar. Quinto hecho. Transfagarasan, la carretera de los fantasmas y secretos, nacida de sangre y cemento. Pero no solo los enigmas lingüísticos guardan los montes de los Cárpatos. Sus rocosas crestas son surcadas por una de las carreteras más místicas y fascinantes de Europa. Transfagarasan, una serpenteante ruta que se adentra en el corazón de los Cárpatos rumanos, donde el aire se vuelve escaso y la realidad se difumina en bancos de niebla. Esta carretera, construida entre 1970 y 1974, oculta una oscura historia que los lugareños prefieren contar en susurros. Por orden del dictador comunista Nicolae Ceausescu, obsesionado con la idea de crear un camino militar a través de las inaccesibles montañas en caso de una invasión soviética, miles de soldados y prisioneros políticos fueron enviados a construir esta ambiciosa ruta.
¿Cuántas vidas humanas han sido consumidas por estos serpentines? La estadística oficial habla de 40 muertos, pero las leyendas locales afirman que el número de víctimas se cuenta por cientos, si no miles. No es de extrañar que los conductores que atraviesan el Transfagarasan al anochecer o en días de niebla cuenten historias de sombras extrañas cruzando la carretera y de sonidos inexplicables que emergen de las profundidades del bosque. Algunos juran haber visto figuras fantasmales de trabajadores que aún laboran en la construcción de la carretera, en los lugares donde ocurrieron los incidentes más trágicos. Los ingenieros que han estudiado la construcción del Transfagarasan no pueden dejar de admirar el genio técnico de sus creadores. 90 kilómetros de carretera incluyen 33 viaductos y puentes, numerosas galerías para protección contra avalanchas y el túnel más largo de Rumanía, que se extiende 887 metros, atravesando el monte Paltinu. Pero, ¿cómo se logró construir tal maravilla de la ingeniería en un terreno tan inaccesible con la primitiva tecnología de los años 70? Algunos investigadores sugieren que los constructores pudieron haber utilizado antiguos caminos dacios, perdidos en las montañas desde la época de Decébalo. Otros señalan extrañas coincidencias. Algunos tramos de la carretera coinciden perfectamente con líneas de anomalías magnéticas en los Cárpatos. ¿Coincidencia o cálculo intencionado? Hoy en día, el Transfagarasan atrae a miles de turistas y automovilistas sedientos de emociones en sus empinadas curvas y deseosos de disfrutar de las impresionantes vistas de las cumbres montañosas y el lago glacial Balea. Pero los lugareños advierten: nunca te detengas en esta carretera después del anochecer. Y si escuchas el golpe de piedras contra metal cuando no hay un alma alrededor, vete de inmediato. Puede que sean los antiguos espíritus de las montañas los que se hacen notar. O tal vez sean los fantasmas de aquellos que entregaron sus vidas para la construcción de este monumento a la terquedad humana y las ambiciones de un dictador. La verdad, como suele suceder, se disuelve en las brumas que envuelven las cumbres de los Cárpatos. 8º hecho. La cocina rumana. Un entrelazado místico de sabores que guarda los secretos de civilizaciones antiguas. Mientras descendemos por los vertiginosos serpentines del Transfagarasan, la antigua tierra de Dacia está lista para revelarnos otro de sus misterios. El enigmático mundo de la cocina rumana, donde cada plato no es solo alimento, sino un mensaje cifrado del pasado. Durante siglos, en la encrucijada de civilizaciones, Rumanía ha absorbido las tradiciones culinarias de conquistadores y vecinos, creando un código gastronómico único que intentan descifrar los investigadores contemporáneos. Tomemos la mamaliga, esta polenta dorada que ha sustituido el pan para los rumanos a lo largo de los siglos. Es casualidad que se prepare precisamente en calderetas de hierro fundido, que, según afirman algunos etnógrafos, poseen propiedades especiales para conservar el potencial energético de los alimentos. Los ancianos locales sostienen que la verdadera mamaliga debe ser tan espesa que se pueda cortar con un hilo. Y en este extraño ritual de corte, algunos ven ecos de antiguos ritos de fertilidad de Dacia. ¿Y qué se esconde tras la receta de la sarma? Esos pequeños rollitos de hojas de parra, rellenos de carne y arroz. Los antropólogos destacan la sorprendente similitud de su técnica de preparación con los antiguos métodos de momificación utilizados por las tribus tracias. ¿Coincidencia? ¿O un conocimiento cifrado que se transmite a través de generaciones? Los mititei, por su parte, resultan especialmente enigmáticos. Pequeñas salchichas sin piel, cuya receta, según las leyendas, fue creada por accidente en el siglo XIX. Cuando en un restaurante de Bucarest se acabaron las tripas para hacer salchichas. Pero, ¿por qué entonces los arqueólogos encuentran representaciones de platos similares en frescos datados en el siglo XVI? ¿Y por qué la receta de los mititei debe incluir necesariamente bicarbonato de sodio? Un ingrediente que los cocineros locales llaman el aliento de la tierra. Algunos investigadores afirman que la cocina rumana es una especie de criptograma culinario, donde las influencias turcas, húngaras, alemanas y eslavas se superponen unas a otras, creando un palimpsesto gastronómico único. Otros van más allá, sugiriendo que en la secuencia de platos de la tradicional mesa rumana se cifra un mapa de los legendarios tesoros de los dacios,
escondidos de las legiones romanas. La verdad, como siempre, permanece elusiva, disolviéndose en el aromático vapor que se eleva sobre la ciorba. Una sopa ácida y picante que los rumanos consideran un remedio para todas las enfermedades. Pero El séptimo hecho. El Palacio del Parlamento, megalomanía y secretos de Bucarest. En el no es quien soñaba con una grandeza que eclipsara incluso las ideas arquitectónicas más audaces. Pero, para su construcción, se demolió todo un barrio histórico. Y en el lugar de antiguas casas, donde alguna vez la vida bullía, ahora se erige esta monumental edificación, como un recordatorio de tiempos en los que el hombre asumía el papel de Dios. El palacio ocupa una superficie de más de 100.000 metros cuadrados, y sus paredes están hechas de más de 13.000 toneladas de mármol, así como de 1.000.000 de metros cúbicos de madera y otros materiales de construcción. Pero lo sorprendente es que, a pesar de sus colosales dimensiones, el palacio aún no se utiliza en su totalidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué planes y designios secretos se ocultan tras puertas cerradas y salones vacíos? Algunos historiadores afirman que en este edificio pueden encontrarse no solo oficinas administrativas, sino también pasajes subterráneos que conducen a archivos ocultos, repletos de secretos del país. Otros investigadores sugieren que el Palacio del Parlamento no es solo un edificio, sino un símbolo de poder y control que Ceausescu intentó imponer a su pueblo. Pero, ¿qué sucedía realmente tras sus muros? ¿Cuáles son los verdaderos motivos de su creación? ¿Y qué oscuras páginas de la historia se ocultan en su interior? La verdad permanece sin resolver, y el propio edificio, como un enigmático monumento, continúa en pie, suscitando preguntas en cada persona que se atreve a contemplar su grandeza. Sin embargo, mientras nos sumergimos en los laberintos de sus pasillos, ¿quedan fuera de este palacio muchas otras verdades, esperando su momento? Hecho 8. Los enigmáticos gitanos. Cultura y tradiciones de los rumanos en Rumanía. Cuando se habla de Rumanía, en la mente de muchos surgen imágenes de antiguos castillos, paisajes pintorescos y, por supuesto, de los enigmáticos gitanos. Este grupo étnico, conocido como rumanos, posee una cultura única, rica en tradiciones y costumbres que provocan admiración y, a veces, desconcierto. Mientras que la población mayoritaria de Rumanía se adhiere principalmente a valores y costumbres tradicionales, los gitanos viven según sus propias leyes, manteniendo tradiciones que se remontan a siglos atrás. Sus coloridos trajes, bordados con lentejuelas y patrones vibrantes, deslumbran la imaginación. Cada elemento de la vestimenta cuenta su propia historia, y las bodas, llenas de música y baile, se convierten en verdaderas celebraciones, donde se reúnen personas de toda la región. Los rituales nupciales de los gitanos sorprenden por su complejidad y riqueza, desde el cortejo hasta la posterior festividad, donde resuena música en vivo y se respira una atmósfera de alegría. Sin embargo, a pesar de su vibrante patrimonio cultural, los gitanos enfrentan numerosos prejuicios y estereotipos que complican su situación en la sociedad rumana contemporánea. Por un lado, sus artesanías, como la herrería y la joyería, son altamente valoradas. Por otro lado, a menudo permanecen en la periferia de la sociedad, experimentando desdén y falta de comprensión por parte de los lugareños. ¿Cómo es posible que una cultura tan rica aún enfrente tales dificultades? Algunos investigadores creen que esto es el resultado de siglos de aislamiento y discriminación, mientras que otros señalan los conflictos internos dentro de la misma comunidad. Pero, ¿qué sucede realmente más allá de estas vibrantes festividades y artesanías? ¿Qué secretos y tesoros se esconden en lo profundo de la cultura gitana? ¿Y cómo han influido en la formación de la sociedad rumana en su conjunto? Estas preguntas permanecen abiertas, al igual que muchos otros misterios, esperando su momento para ser revelados. El hecho 9. El cementerio alegre. Secretos y alegrías de la vida en Sapanza. En la aldea de Sapanza, perdida entre las pintorescas colinas de Rumanía, se encuentra un lugar único que cautiva con su atmósfera inusual y su filosofía. El cementerio alegre. Aquí, las tumbas están adornadas con cruces coloridas, pintadas con dibujos naif
y epítetos humorísticos que parecen susurrar sobre la vida y la muerte con una sonrisa. Cada lápida no es solo un monumento al fallecido, sino toda una historia llena de vida y alegría. Stan Joan Petrasch, creador de esta sorprendente tradición, no era solo un tallador de madera, sino un verdadero filósofo que creía que la muerte no es el final, sino solo una transición a una nueva forma de existencia. Él sostenía que la risa y la alegría ayudan a las personas a aceptar lo inevitable y a aprender a apreciar cada instante de la vida. En sus cruces se pueden ver imágenes de personas en diversas situaciones. Algunos se divierten en una boda, otros tocan instrumentos musicales y otros simplemente disfrutan de la vida. Estas imágenes, pintadas con colores vivos, crean una atmósfera llena de luz y calor, que contrasta con las representaciones tradicionales de los cementerios como lugares sombríos. ¿Cómo es posible que en el corazón de Europa haya surgido tal percepción alegre de la muerte? Quizás esté relacionado con las creencias profundamente arraigadas en la cultura rumana, que enfatizan la celebración de la vida, incluso cuando se trata del último camino. Algunos investigadores afirman que esta filosofía puede ser un eco de antiguas costumbres, donde la muerte se veía como parte del ciclo de la vida y no como una tragedia. Pero, ¿qué es lo que realmente mueve a las personas a elegir dejar sus historias en una forma tan colorida y afirmativa? ¿Qué secretos se esconden tras estos epítetos e imágenes? ¿Y qué pueden contar sobre la naturaleza humana? Este misterio, como muchos otros, permanece abierto, invitándonos a explorar las profundidades del alma humana y a entender cuán diversa y extraña es la percepción de la vida y la muerte en diferentes culturas. 10º hecho. Maravillas ocultas de la salina turda, el reino subterráneo de la sal y sorprendentes atracciones. En Rumanía, en el corazón de Transilvania, se encuentra un lugar enigmático que fascina no solo por su historia, sino también por las increíbles atracciones ocultas bajo tierra. La salina turda no es solo una antigua mina de sal, que existe desde la época del Imperio Romano, sino un verdadero mundo subterráneo que fue modernizado en el siglo XXI y se ha convertido en un popular destino turístico. Aquí, en las entrañas de la tierra, te recibe algo extraordinario. Una noria subterránea que permite disfrutar de vistas impresionantes de las formaciones de sal y de los interminables corredores de la mina. ¿Cómo pudo surgir algo así en un lugar tan inusual? Pero eso no es todo. Sorprendentes paseos en bote por el lago salino, formado como resultado de la extracción de sal, te regalarán experiencias inolvidables, sumergiéndote en una atmósfera de misterio y tranquilidad. En cuanto desciendes a las oscuras profundidades, el aire se llena de un aroma especial, y los cristales de sal brillan a la luz de las lámparas, creando la sensación de que has entrado en otro mundo. Las propiedades curativas del aire salino aquí han sido objeto de numerosas investigaciones, y muchos turistas vienen no solo en busca de entretenimiento, sino también en busca de bienestar. ¿Por qué es que la sal, este simple mineral, tiene tanto impacto en nuestra salud? Resulta que en las salas subterráneas se mantiene una humedad y temperatura ideales, lo que crea una atmósfera única para la recuperación de energías y la mejora del bienestar. Pero, ¿cómo pudo una tradición que se remonta a la antigüedad transformarse en una atracción turística moderna? Quizás, esto refleja el deseo de la humanidad de conectar el pasado con el presente, abriendo nuevos horizontes para comprender las antiguas artes y tecnologías. Algunos consideran que la salina turda no es solo una mina, sino una especie de portal hacia un mundo de conocimientos olvidados y secretos que aún esperan ser revelados. Pero, ¿cuáles son los verdaderos secretos ocultos en estas salas subterráneas? ¿Qué antiguas historias y mitos podrían contarnos estas paredes si pudieran hablar? Este misterio, como muchos otros, permanece abierto, atrayéndonos a explorar las profundidades inexploradas de la historia y la naturaleza. El hecho 12. Las luces vivas de Rumanía, luces sagradas del inframundo, en el corazón de los Cárpatos rumanos. En la región de Buzău, se oculta un fenómeno natural misterioso que durante siglos ha atraído la atención de investigadores y viajeros. Las luces vivas, que como espíritus de fuego, emergen de las entrañas de la tierra. Estas luces misteriosas
que representan gas natural que se autoenciende, crean un espectáculo impresionante que es imposible de olvidar. Imagínese. Está en un terreno abierto, y a su alrededor brillan pequeñas llamas, como estrellas caídas del cielo. ¿Cómo es esto posible? Los lugareños, maravillados por esta anomalía natural, han asociado durante siglos las luces vivas con entidades divinas, considerándolas sagradas. Creían que estas luces son mensajes de dioses que habitan en el inframundo y que protegen la tierra del mal. ¿Alguna vez se ha preguntado qué lleva a las personas a recurrir a tales fenómenos enigmáticos? Las investigaciones científicas confirman que fenómenos similares se observan en solo unos pocos lugares del planeta. Y las luces vivas rumanas son algunas de las más impresionantes. Muchos mitos y leyendas están relacionados con este lugar asombroso. El hecho 13. Los genios misteriosos de Rumanía, héroes olvidados de la ciencia, a la sombra de los majestuosos Cárpatos, y entre los paisajes pintorescos de Rumanía, se ocultan los nombres de científicos cuyos logros aportan una contribución significativa a la ciencia mundial, pero que, lamentablemente, permanecen injustamente olvidados. Imagínese que hace 2 siglos, a principios del siglo XX, el inventor rumano Traian Buia creó el primer avión a reacción, que podría haber cambiado el rumbo de la historia de la aviación. Sí, fue él, y no otros que más tarde recibieron el reconocimiento, quien se convirtió en pionero en este campo. ¿Cómo es posible que su nombre no haya perdurado, y que las ideas que dieron lugar a las modernas tecnologías de reacción hayan quedado en la sombra? Sus trabajos fueron tan innovadores que muchos investigadores aún discuten cómo fue posible, en una época en la que el mundo no conocía la propulsión a chorro. Pero Buia no es el único nombre que merece ser mencionado. En la historia rumana también está Nicolae Paulescu, quien descubrió la insulina y, con ello, salvó millones de vidas. Sus investigaciones sentaron las bases para el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, paradójicamente, muchos de sus logros fueron atribuidos a otros científicos, como Frederick Banting y John MacLeod. ¿Cómo es posible que una contribución tan importante haya permanecido en la sombra? Y, por último, no se puede olvidar a Petre Poincaré, quien inventó la pluma estilográfica, un dispositivo simple, pero revolucionario, que cambió la forma en que anotamos pensamientos e ideas. Su invento inauguró una nueva era en la escritura. Pero de nuevo, ¿por qué su nombre no es conocido? Estos momentos misteriosos de la historia nos hacen reflexionar. ¿Cuántos más descubrimientos e ideas han desaparecido en el abismo del tiempo, dejando solo indicios de su existencia? ¿Cómo pudieron mentes tan talentosas pasar desapercibidas, cuando sus trabajos aportan una contribución tan significativa al desarrollo de la ciencia y la tecnología? Quizás en tales historias se encuentra la respuesta a la pregunta de cuán a menudo olvidamos o ignoramos los logros de personas que estaban por delante de su tiempo. Estos enigmas permanecen abiertos, invitándonos a explorar más a fondo, para revelar las verdaderas maravillas y misterios ocultos en las páginas de la historia. ¿Cuántos más genios olvidados esperan su momento para que sus nombres resuenen nuevamente? El hecho 13. El enigma del glaciar subterráneo. La cueva de Scarissoara. En el corazón de Rumanía, entre las majestuosas montañas de los Cárpatos, se esconde uno de los más inusuales tesoros naturales, la cueva de Scarissoara, que alberga un glaciar subterráneo de más de 3000 años de antigüedad. Este glaciar es uno de los más antiguos del mundo y guarda en su interior secretos del clima del pasado, de los cuales apenas comenzamos a tener una idea. ¿Cómo ha logrado sobrevivir a los siglos, manteniendo sus misterios? Al entrar en la cueva, uno se adentra en un mundo misterioso, donde la temperatura nunca supera los 0 grados, incluso en el caluroso verano. Esto crea condiciones únicas para la formación de peculiares estructuras de hielo, que, como congeladas en la eternidad, cuentan su propia historia. Las paredes, cubiertas de hielo resplandeciente, reflejan la luz, creando increíbles juegos de sombras que fascinan y atraen la atención de todos aquellos que se atreven a pisar este lugar sagrado. Pero, ¿cómo puede este glaciar conservar datos tan importantes sobre el clima? Los científicos creen que las capas de hielo representan un archivo en el que están documentados los cambios de temperatura y precipitación a lo largo de milenios.
Imaginen que en cada capa se esconden moléculas de aire que quedaron atrapadas allí en tiempos remotos, cuando la Tierra era diferente. ¿Cuántos secretos y enigmas pueden estar guardados en este antiguo hielo? Algunos investigadores sostienen que el estudio de estas capas puede ayudarnos a comprender mejor los cambios climáticos que ocurren hoy y a predecir el futuro de nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los científicos, muchos aspectos de este glaciar permanecen inexplicables. ¿Cómo ha logrado sobrevivir en condiciones de calentamiento global? ¿Qué más ocultan sus profundidades? Estas preguntas permanecen abiertas, y quizás en ellas se encuentre la clave no solo de la historia de esta cueva, sino de toda nuestra civilización. Al estudiar tales formaciones naturales únicas, comenzamos a darnos cuenta de que los misterios del pasado pueden ser la clave para entender nuestro presente y futuro. Pero, como siempre, queda la pregunta: ¿cuántos más enigmas similares se ocultan en las entrañas de nuestro planeta, esperando ser descubiertos? Hecho 14. El oscuro legado del experimento de Pitești. La cara oculta de la reeducación. En Rumanía, en la pequeña ciudad de Pitești, se desarrolló una de las páginas más sombrías y crueles en la historia de los regímenes comunistas. El experimento de reeducación de prisioneros políticos, que tuvo lugar desde 1949 hasta 1951. Este experimento se convirtió en una verdadera pesadilla para muchos que cayeron en sus redes. ¿Cómo pudieron personas con diferentes opiniones convertirse en verdugos y torturadores entre sí? Los métodos psicológicos de tortura utilizados en Pitești sorprenden por su inhumano diseño. Los prisioneros eran obligados a torturarse unos a otros, utilizando manipulaciones y presión psicológica, convirtiéndose en instrumentos de terror. No fue simplemente un experimento. Fue un intento de romper la naturaleza humana, forzando a las personas a traicionar a sus semejantes y renunciar a sus creencias. Muchos de aquellos que atravesaron este infierno nunca pudieron recuperarse de las heridas sufridas, y en la conciencia pública, estos eventos permanecieron prácticamente sin ser notados. ¿Cómo se puede olvidar momentos tan aterradores cuando son parte de nuestra historia? Pero a pesar de la notoriedad de este experimento entre los historiadores, en Rumanía se habla de estos sucesos aún en susurros. ¿Por qué sucedió esto? Tal vez porque el miedo a recordar esos horrores aún no ha abandonado los corazones de las personas, y la sociedad prefiere cerrar los ojos ante su oscura historia. Pero, ¿cómo se puede olvidar las tragedias que definieron los destinos de generaciones enteras? Las preguntas sobre cuántos más experimentos inhumanos permanecen ocultos en la sombra de la historia siguen sin respuesta. Ante este legado sombrío, reflexionamos sobre la importancia de recordar y comprender las lecciones del pasado para no repetirlas en el futuro. Quizás, en esto radica la clave para entender no solo las tragedias, sino también las oportunidades para la sanación de la sociedad. Quinto hecho. El enigmático ritual Kalushari, una danza capaz de sanar y expulsar el mal. En Rumania, entre paisajes pintorescos y bosques misteriosos, existe un ritual envuelto en un aura de enigma y misticismo, el Kalushari. Este antiguo rito, incluido en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, no es solo una danza, sino toda una filosofía impregnada del espíritu de sanación y protección. ¿Cómo es posible que simples movimientos de baile se conviertan en una poderosa herramienta en la lucha contra los espíritus malignos y las enfermedades? Durante este ritual misterioso, los hombres bailarines, ataviados con trajes tradicionales, entran en un estado de trance, lo que, combinado con la música rítmica y pasos de danza complejos, crea una atmósfera que, según se cree, puede sanar dolencias y expulsar a los espíritus malignos. El uso de hierbas especiales con propiedades curativas subraya la conexión entre la naturaleza y el estado humano. Pero cómo actúan exactamente estas hierbas en el organismo sigue siendo un misterio. Las estrictas normas del ritual, transmitidas de generación en generación, añaden aún más significado a este evento. Pero muchos elementos del mismo carecen de explicación científica. ¿Por qué este ritual está tan profundamente arraigado en la cultura rumana y sigue despertando interés tanto en los locales como en los investigadores? Algunos creen que el Kalushari
es una especie de reflejo de creencias antiguas. Otros consideran que es una forma de terapia colectiva, donde la comunidad se reúne para enfrentar las adversidades. Pero, ¿cómo han logrado las tradiciones nacidas en lo profundo de los siglos mantener su relevancia hasta hoy? Quizás esto atestigua que en cada uno de nosotros habita el deseo de comprender y controlar el mundo que nos rodea, incluida su faceta mística. El hipnótico ritmo de la danza y las enigmáticas palabras de las canciones sumergen a los espectadores en una atmósfera donde la frontera entre la realidad y la magia se vuelve difusa. ¿Cómo se puede explicar la fuerza de este ritual, que aún continúa provocando admiración y reverencia? La respuesta permanece incierta, y tal vez esa sea la verdadera magia del Kalushari, en que sigue siendo un enigma que nos conecta con nuestros ancestros y sus creencias, que, al igual que el propio ritual, nunca dejarán de cautivar nuestra imaginación. ¿Cuántos más secretos como este permanecen ocultos en lo profundo de los bosques rumanos, esperando su momento para ser revelados? Rumanía. Enigmas y sorpresas. Al mirar hacia Rumanía, solo se puede ver la sombra de su pasado. Una imagen impregnada de Drácula, Ceausescu y pobreza, que se ha arraigado firmemente en la conciencia de muchos. Pero qué asombroso es el contraste entre esta imagen habitual y la diversidad que se nos presenta cuando profundizamos en la cultura de este país. Ahora que hemos explorado algunos de los hechos más inusuales y fascinantes sobre Rumanía, vale la pena preguntarse, ¿qué más se oculta tras el velo del tiempo y las tradiciones? Viajar por esta tierra no es solo estudiar hechos y cifras, es un verdadero encuentro con el alma de su pueblo, su historia y sus costumbres milenarias. ¿Cuántos secretos esconden los bosques rumanos, los castillos y las antiguas fortalezas, ansiosos por ser revelados? Queridos espectadores, ¿no les parece que cada rincón de este país es una historia aparte, llena de enigmas y descubrimientos? Les invitamos a compartir su experiencia. ¿Han estado alguna vez en Rumanía? ¿Cuáles momentos fueron los más memorables para ustedes? ¿Qué les sorprendió de nuestro relato? O quizás tienen sus propios enigmas que valga la pena contar. No duden en dejar sus comentarios bajo el video. Y recuerden que esta es solo la primera parte de nuestro viaje por los icebergs. En próximos episodios, abriremos las puertas a otros países poco conocidos, pero maravillosos, llenos de misterios y sorpresas. ¿Cuáles son estos lugares y qué secretos guardan? Quédense con nosotros y sigan explorando juntos un mundo lleno de maravillas.